Optimiza tu tiempo con Gestoría CAMS. Te ofrecemos una amplia gama de accesorios y refacciones para motos y gran variedad de accesorios para tu auto. Además, nos encargamos de llevar tus vehículos a verificar, tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México. Confía en nuestra gestoría vehicular y olvídate de los trámites complicados. Nos encontramos en Puerto Márquez 74, Colonia La Polvorilla. Nuestro equipo de expertos te brindará un servicio rápido y eficiente. Llámanos al 5615-98-6422 y descubre cómo podemos ayudarte a mantener tus vehículos en regla. Gestoría CAMS, tu aliado confiable en verificación vehicular y más. International Fitness se renueva y ahora tiene más por el mismo costo. Recuerda, contamos con área de vapor, MMA, box, cardio, pesas, área de fútbol, yoga bonito, área de baile, defensa personal, multifuncional, área infantil. Te esperamos en el gimnasio más grande de la zona, con 3,500 metros cuadrados de equipo, y ahora contamos con sauna. Aprovecha nuestra promoción, mensualidades de 450 pesos para socios nuevos. Te esperamos en Avenida Cuauhtémoc número 36, Colonia Santa Bárbara, Iztapalooka, a un costado de la Yakult. ¿Qué esperas? Ven y forma parte de International Fitness. Hola, ¿qué tal? Soy Ale Herrera. Vengo a invitarlos para que conozcas los talentos e historias de éxito de nuestra gente. Solo aquí en Charlas de Café con Jesús Arrieta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por sintonizarnos aquí una vez más, Charlas de Café con Jesús Arrieta. La verdad es que les agradecemos mucho y sobre todo porque la comunidad sigue creciendo y entendiendo que los buenos somos más. Como dice mi querida Clau, vamos a manejar este tema tan interesante como es la inteligencia artificial. Y bueno, tenemos grandes invitados, pero antes que nada quisiera presentarles a mi buena amiga Clau, que ya está de regreso. Clau. Hola, hola, ¿cómo está, querida comunidad? Pues ya aquí feliz, ¿no? Un lunes más aquí con ustedes. Y bueno, pues por favor no se olviden de compartir, de dar like. Qué bien que lo necesitamos, ¿verdad? Sobre todo es que sí, por ya favor. Tenemos nuevo integrante. Sí, nuestro David Jr. No se llama David Jr., se llama Sebastián. Mi sí, querido bueno, Sebastián. pero es David Jr. Ay. Sí, pero amigos, pues ayúdenos porque necesitamos muchos estrellitas. La verdad es que sí la estamos rompiendo en este tema de la comunidad. Sí, que lo compartan con todos los grupos que ustedes tengan, por favor, ayúdennos. Se los agradeceríamos sobre infinitamente, todo, ¿verdad? Estamos haciendo una buena labor, sí, por eso claro. nos están siguiendo, ¿no? Y sobre todo, si ustedes tienen un conocido, de verdad, gente talentosa que haya hecho algo extraordinario y que no esté reconocido, vénganse con nosotros. Que no lo conozcamos, porque ya reconocido estar por otros lados. Pero bueno, que no lo conozcan. Estamos trabajando aquí en esta identidad de Iztapalooka y zona volcanes, porque ahí hay mucho talento, sobre todo, pero hay que rescatarlo, darlo a conocer para que la gente conozca que somos más. Los buenos. Ok. Y bueno, platicando un poquito, Clau, antes de mis amigos, los invitados del día de hoy, que por cierto, una gran sorpresa aquí con Patti, ¿qué onda? ¿Cómo viste el programa de hace 8 días? La verdad es que súper padre el platicar con Kevin en La Patrona que estuvimos. Súper padre. El café, dice, ese café con hielo, el tarrito, le gustó mucho. Oye, yo quiero otro.
La verdad es que muy amena la plática. Todo el mundo nos habló de que la plática se hizo muy amena, sobre todo conocer mucho más a mi amigo Kevin y pues nos la pasamos muy bien porque se fue de volada el tiempo, ¿no? Sí, fue padrísimo, inclusive estuvimos más de hora 20 más o menos transmitiendo. Correcto. Y el conocer, todo el mundo conoce a Kevin, ¿no? Sí. En el Inter o en la Cruz Roja que ahorita está, pero el saber su lado humano, sí. Híjole, cómo te impacta, ¿no? El conocer esa parte de él. Es bien padre, ¿no? Bien padre. Y así como él, yo creo que hay muchos aquí en Ixtapaluca y hay que darlos a conocer. Y un saludo a mi buen amigo Kevin, que pues la está rompiendo ahí, ayudando a la gente, sobre todo pues manejando y sabiendo que esto es de recíproco. El dar siempre te va a ayudar para que recibas más. Entonces, pues bueno, Clau, ¿qué onda con el tema de hoy? Te lo juro. Sí estudié, poquito, pero sí estudié. A ver, vamos a hacer un examen. Pero bueno, preséntanos tú, porque luego le ando cambiando yo nombres, a ver si es cierto que aprendió mi querida Clau. Pues tenemos a una compañera, la conocemos, bueno, yo la conozco del gym, ya estuvo con nosotros en Noches y regresó aquí a charlas porque la verdad es que es un tema súper importante en donde de verdad tenemos que tener conciencia y mucho aprendizaje, ¿no? Mucho que aprender y mucho que quitar tabús, porque de todas maneras de que nos tenemos que adaptar. Sí, para mí es una gran amiga, Patricia Herrera, es híjole, una máster, está estudiando su doctorado. Ya soy doctora. Mira, ya terminó. La doctora Patricia Herrera. Sí. Bueno, y ¿quién tenemos ahí a tu lado? Preséntalo. Me siento raro porque a mi compañero siempre lo veo del otro lado de la cámara, ¿no? de charlas de café. Sí, de verdad, siempre está detrás de cámaras y le digo, ay, ahora que está aquí lo veo raro. Mi querido compañero Esteban Navarro, la verdad es que también es un yo no joven sabía. Estudiante, la verdad, joven licenciado en comunicación, estudiando ciencias políticas. Sí, ya estuvo por ahí en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, y el tema es el mismo, bueno, en otro sentido, pero es el mismo, ¿no? Inteligencia artificial. La verdad es que es muy sonado en algunos lados permitidos, en otros no, pero yo creo que si se le da el enfoque que debe te ayudaría muchísimo, ¿no? Y es algo que ya lo tenemos, decía mi amiga Patti, es cierto, ya lo tenemos. En todos los programas hay inteligencia artificial, ¿no? Sí, sobre todo el tema dirigido hacia los jóvenes, a las mamás, a los papás, que conozcan un poco del tema, porque miren, ojo, yo una vez descuidé una laptop y cuando vi ya había muchas cosas, dije, me quedé atrás y mi hijo, ya sabes, ay papá, es así ya. Dice, sí. Entonces se descuida uno y la verdad es que aquí hay que aprender y bueno, dos grandes ponentes, Patricia, la nueva doctora en educación. Tecnología educacional. Educativa. Y miren, el tema, inteligencia artificial en la educación. En la educación. ¿Qué es tan importante? Porque quieran o no, pues hacia allá vamos. Hacia allá vienen unos nuevos contenidos en las materias, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no tarda en que tenga que ir de la mano, no tarda en que tengamos que manejarlo como una herramienta. Y bueno, pues vamos a empezar, mi querida Clau, pues empezamos el tema, ¿no? Ya empezamos de lleno. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con mi querida amiga Patti, ¿no? Eso ya lo habíamos platicado en Noches, pero algo que me queda, tú sabes mucho de esto y bueno, pues danos un breve concepto de inteligencia artificial, porque muchos lo mencionan, lo hablan, pero realmente no saben, ¿no? ¿Qué es inteligencia artificial? Sí, se las venden como les dio a entender. Vámonos con la que sabe, ¿no? Ándale, con la máster. Sí, fíjate que la inteligencia artificial es un concepto nuevo. En teoría, realmente la inteligencia artificial pues la vivimos desde hace mucho tiempo, desde la incorporación de las tecnologías. Y son sistemas computacionales. Lo que ha hecho la inteligencia artificial es basarse de todas estas redes que hemos alimentado desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde las sociedades de la comunicación y la informática, pues ahora podemos observar una serie de contenidos y de información sobre todo,
Hablando específicamente más de la inteligencia artificial escrita, ¿no? Como Eso. ChatGPT, como Bard o como la inteligencia artificial que ha sacado, por ejemplo, Microsoft. Pero en realidad existen diferentes inteligencias artificiales, ¿no? Como es Machine Learning, Deep Learning, por ejemplo, ¿no? Que son inteligencias profundas en el cual se aprende, por ejemplo, en este caso en el Deep Learning se aprende de cómo es que pensamos nosotros, ¿no? En relación a tomar decisiones y producir, en este caso, contenido. Entonces, sí hay mucho miedo en la cuestión de la empleabilidad, de cómo es que nos va a sustituir, y realmente sí, va a haber una sustitución en la cual, por ejemplo, aquellos empleos que son muy automatizados, Claro. pues realmente va a sustituir en esa parte, ¿no? Pero específicamente, pues, la inteligencia artificial son redes informáticas en la cual, por ejemplo, se produce pues una información, se podría decir, mediante una, en este caso, no, en este caso cuando tú le das una instrucción, te va a producir algo, lo que tú quieras tú en le este pides, caso. no sé, una síntesis y te la da, ¿no? Dependiendo Hay lo muchas que cuestiones, necesites, ¿no? sí, hay muchas cosas. Por ejemplo, si hablamos de inteligencia artificial en la vida común, pues desde hace mucho tiempo la hemos utilizado. Sí. Decía a mi gran amigo Jesús, por ejemplo, Netflix, ¿no? Sí. Netflix ya conoce qué le gusta y qué es lo que no le gusta. Lo que no le gusta, pues realmente no se lo ofrece. ¿Cómo sabe de mí? ¿Cómo sabe que estoy triste, Oye, no? me espía, no, Sí, sí, sí. es cierto. O inclusive el mentado Google me espía porque ya Igual. sabe lo que me gusta, porque ya Sí. sabe dónde voy, me recomienda Claro. lugares que Exacto. me gustan, pero finalmente es cuando tú permites que una app tenga tu ubicación, pues obviamente van sabiendo dónde vas, Sí, lo vas que dejando marca. comes, claro, entonces ya te dan una tira de lugares que tú por lo regular visitas, Sí. ¿no? Sí, de opciones personalizadas, ¿no? Así A partir es. de todos los datos que van recabando de cada uno de los usuarios, pues van personalizando lo que te van a ofrecer para que seas, lo consumas con mayor Claro. facilidad. Oye, Gracias. perdón, aprovechando la intervención de mi querido Esteban, y el tema que fuiste a defender precisamente en la Cámara de Diputados, el tema de esa, pudiera ser esa sobreregulación que Sí. pudiera haber en cierto momento para el tema de la entrada aquí de la inteligencia artificial, que por cierto hacía la aclaración aquí con Pati, en el área de la producción pudiera ser, ¿no? Sí, de hecho, ahorita en México hay una iniciativa del diputado Nelson Loyola, y lo que busca es hacer una regulación en términos éticos, más que Ajá. nada para su correcto uso. Ah, Claro. es correcto. Pero también, por ejemplo, en la Unión Europea ya hay una ley una propuesta de ley de inteligencia artificial, pero básicamente lo que busca es ¿Cierto control? incentivarla, Ah, no sé incentivarla. incentivarla, Ok. pero salvaguardando pues los derechos humanos, la no discriminación, Claro. la protección de datos. Su correcto uso, me imagino, ¿no? Exacto. Sobre todo porque vamos al 200%. Y en este tema sobre revolucionado y que realmente nos debemos acostumbrar a eso, por eso les digo, no se despeguen de la tecnología. Entendiendo eso, pues mi querida Patti, ¿crees que cómo puede ser esa inserción de la inteligencia artificial en la educación? Que eso lo dije aquí sí, fuera es un de tema. cámaras. Yo creo que eso me llamó mucho la atención porque tú ya lo estás, pues de alguna manera implementando o ofreciendo en algunos lados. Pero cómo quitar Esos tabús. esos más tabús y decir, miren, se puede aplicar con estos criterios, Sí, ¿no? claro. Mira, en relación a la educación, por ejemplo, en el ámbito de las tecnologías, sí hay un gran retraso, ¿no? Y no es desde ahorita que en las leyes, por ejemplo, en la UNESCO, en los decretos, por ejemplo, se hable de esta inserción de la tecnología En la educación. en el ámbito educativo, ¿no? Esto tiene desde siempre, desde la aparición de las tecnologías, el maestro debió o debe de incluir la tecnología en ese proceso educativo, ¿no? Sí. Hay muchas cuestiones,
sociológicas, económicas, contextuales, por ejemplo, o incluso, y la mayor parte es de conocimiento por parte de los maestros, ¿no? Sí, de cómo las incluyo o cómo hago que mi planeación, que el ámbito educativo pueda yo llevar esa tecnología a la educación, ¿no? O que la puedan usar correctamente, por ejemplo, los alumnos. Algo de lo que comentaba aquí nuestro amigo es de estas reformas regulatorias. O sea, en este ámbito tecnológico ha habido leyes, por ejemplo, me olvidó esta ley, la ley Olimpia, que han sido necesarias por el mal uso de las redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, ¿pero por qué? Porque en el ámbito educativo debe de haber un uso ético y responsable de las mismas. ¿Y dónde se enseñan? Pues en la educación. Como, por ejemplo, muchas veces dicen, bueno, es que en la familia sí es cierto, ¿no? Debe de haber una regulación. Pero, por ejemplo, y es una gran verdad, las redes sociales no se hicieron para aprender, pero son parte de la vida diaria. Exacto. Entonces, nosotros como maestros, como docentes, por ejemplo, en el ámbito educativo, debemos de saber qué tipo de estudiante tenemos. Nuestros estudiantes no son de hace 5 años, no son de hace 10 años. Incluso ahorita con la inteligencia artificial no son de hace 1 año. Nuestro método en la educación debe de cambiar de tal manera que podamos saber de qué manera vamos a hacer ese proceso de enseñanza y aprendizaje usando la tecnología. Ok, o sea, perdón, Clau, el tema sería así, bueno, en contexto, sería que no es tanto el tabú, sino que más bien vamos atrasados para esa inserción. Claro, desde siempre. Y ahí Sí. es donde tenemos que emparejarnos, porque entonces sí, un ejemplo, a lo mejor estoy mal, te enseñan computación y no hay computadoras en la escuela. Exacto. Y después te tienes que ir a ver a dónde aprendes computación. O sea, te dan el tema teórico, ¿no? Fíjate que se me vino a la cabeza una ley que se propuso precisamente de ese acceso a la educación, ¿no? Donde se daban tablets a los niños para que a partir del 4.º año tenías una Del tablet. quinto. Fue a partir del quinto. Del 5.º año se dio una tablet. El proyecto no funcionó, y no funcionó por el acceso, sino por el desconocimiento, porque el maestro no estaba capacitado para eso. Y luego ¿no? te lo llevas a la casa y le dicen a la mamá, pues es que me dejaron, Menos, pero... o sea, menos, sí, sí, es claro, cierto. tienes que cambiar ese ámbito o la cuestión metodológica de cómo enseñas. Yo creo que desde la raíz, el problema en la educación y del atraso es porque no es malo, pero hay maestros que están por jubilarse y siguen impartiendo sin actualizarse, ¿no? Ellos siguen enseñando con los métodos de hace 20 años, no son los mismos alumnos. O sea, al final, como dice Pati, es cierto, ya te rebasó. Por eso es que tal vez muchos estudiantes desertan, porque al final dicen es que qué aburrido, es que es lo mismo, es que con la Encuentran tecnología... cosas más Sí, no, es que tú ya puedes, ya no necesitas ni ¿no? libretas. De verdad que ya no necesitas llevar libretas a la escuela. Y Porque aquí ya sí. tienes tablet, porque ya tienes computadora. Lo que sí hay es rezago y tal vez también diría que va de la mano el poder adquisitivo. No todas las familias tienen para que su hijo pueda llevar una tablet. Exacto. Una cosa es la Y conectividad, ni siquiera, otra cosa es la y ni accesibilidad. siquiera hay internet en las escuelas, ¿no? Entonces, hay problemas bien severos, pero de que se tiene que meter la inteligencia es sí o sí. O sea, ya no puedes seguir impartiendo con tus... Yo decía, los métodos de educación ya de verdad son obsoletos. Tu tira te pone, no sé, tú que estás ahorita estudiando, Esteban, no me vas a dejar mentir, tu tira de materias te pone, ¿no? Y tienes que estudiar y llevan su plan y todo. Ajá, ok, sí. Y luego, no, pues ya te enseñan y, o sea, Fíjate ya que no es lo hay mismo. un es que en todos los ámbitos, con la llegada de la tecnología ha cambiado, ¿no? Sí, ¿Recuerdan a Blockbuster? sí, ya. O sea, Blockbuster no quiso cambiar el quedaron, método. sí. Entonces, ¿qué pasó? Pues Perdieron. bueno, ahora recordemos o imagínense un salón de clases donde, y perdón por evidenciarte cuando estudiabas, Jesús. Bueno, no, a ver, espérame, te Jesús. voy a decir, desde Blockbuster, yo anduve trabajando ahí en Videocentro y se quedaron. Claro, Sí, y ahora sí, es sí. Netflix, ¿no? Y todas Sí, estas sí. plataformas. Bueno, ahora recuerda cómo era tu salón de clases.
Los pupitres. ¿Cómo es tu salón de clases? Es cuadrado. Es igual. La No hay parte innovación. educativa no ha cambiado es el único ámbito Que no ha que no ha cambiado. cambiado. Estaba yo leyendo un artículo que habla que la tecnología es antropológica. Y es cierto, porque la tecnología ha llegado, cuando llega, cambia la forma de pensar claro. de las personas, de comunicarse, de interactuar. Ahora, por ejemplo, pues antes nuestra única fuente de información pues eran los libros, los maestros, las bibliotecas, ¿no? Las hemerotecas. Pero ahora puedes estudiar, tú puedes estudiar en una universidad de Francia, una universidad de España, Y en Estados línea, y Unidos, no hay ningún y en problema. línea, Desde aquí, ¿no? Exactamente, puedes utilizar, por ejemplo, el metaverso estaba yo en un congreso de TEC en Monterrey y había metaverso donde un maestro estaba dando clases, interactuando, ¿no? O sea, esas barreras de comunicación se han rompido y no solamente, y no ahorita, no hablamos de la inteligencia artificial. Explícame un poquito del metaverso, porque para los amigos. Oye, yo me quedé en Marvel Universe. Es así como una tercera dimensión, Sí, ¿no? claro. Sí, claro. Por ejemplo, ahorita con el doctorado tengo un compañero que le mando un gran saludo. Ahorita ya en la graduación espero verlo con mucho cariño. Y él tiene un proyecto muy importante. Por ejemplo, él trabaja con niños autistas. Su proyecto era la cuestión, en este caso, de la realidad virtual, en cómo los niños, por ejemplo, se van adecuando con realidad virtual. Claro. Y van interactuando, van teniendo contacto, porque él comenta que los niños autistas no permiten tanto el contacto. Con la cuestión de la realidad virtual se puede potencializar y se puede trabajar muchas actividades, por ejemplo, que son ese tipo de no contacto, pero que pueden trabajar. Que al final en esa vida virtual lo hace. Se me viene mucho a la mente la película de los monos grandes azules, Avatar, que, o sea, al final ellos tenían su vida virtual, ¿no? Entonces el que estaba en silla de ruedas, en la vida virtual, caminaba. Sí. Entonces es algo de lo que está pasando y de verdad no estamos muy lejanos a que ya se haga una vida virtual, ¿no? No, la medicina, por ejemplo, en el ámbito de la medicina ha cambiado. Ahora algunas cirugías son mediante la realidad virtual. No son, ahora ya para sacarte la vesícula no te hacen una operación No, completa. ya es- A mí me Si no tocó te meten, de la exactamente, laparoscópica, ¿no? exactamente, o sea, Claro. Y ya sí, para después una clínica, hasta con los ojos el doctor va a- sí, exactamente. Sí. Entonces, tenemos una serie de cuestiones ahí que Oye, podemos utilizar. Querida La Pati, pero a educación. ver, fíjense cómo estamos desfasados en la educación, porque primaria, secundaria, y luego yo quiero aprovechar preparatoria, y ahora con un universitario que tenemos aquí, mi querido Esteban, que a ti te toca, dices, wow, ¿no? Ya no van con esos grandes mochilas, pocos libros, más estudio, pero tú te encuentras en una situación desfavorable o algunos estudiantes como que aprendieron más por fuera de la tecnología que en la propia escuela, ¿no? Y te ponen a estudiar y le sacas más provecho a toda la tecnología, algo que no llevaste en tu escuela. Simplemente la conociste a lo mejor hasta empíricamente, ¿no? Claro. Sí, bueno, ahí también depende mucho de la capacidad de autoaprendizaje de cada alumno. claro. Correcto. Y bueno, por ejemplo, yo creo que esto se evidenció mucho en la pandemia. Sí. Pues ya no teníamos el contacto directo con los profesores, con los compañeros, y muchas veces era complicado estudiar desde casa, a veces no porque no tuvieras el recurso, sino porque los espacios de una casa, o sea, una sala... No estaban o una adecuados. casa, no está adecuado para la aprendizaje. Entonces no adquieres los conocimientos de la misma manera, y entonces te toca a ti por tu cuenta, pues como que Buscarlos, rellenar ¿no? ese huequito que va quedando. Y bueno, también ahí con el tema de la pandemia, se evidenció también el tema que decíamos de que también los docentes deben estar en una constante pues, preparación, ¿no? Porque yo tuve la oportunidad de ver también, bueno, yo estuve 2 años en pandemia en mi carrera, Ajá. 2 años en línea, y a la par también pues, mis hermanos estaban en pandemia y ahí notamos como muchas diferencias. Ellos en su escuela tenían profesores como muy ortodoxos. a la muy, antigua, dilo. ajá, y pues ellos se tardaron más o menos mes y medio en empezar a tener clases en línea.
Tú ya estabas. Y yo tuve clase en línea como una semana después, ¿no? Digo, afortunadamente creo que mi carrera se prestaba para eso, en comunicación, los maestros en teoría estaban Lo familiarizados manejaban con más, eso. ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, mis hermanos son ingenieros y el tema de las prácticas, todo eso, fue muy complicado y también por el tema de los maestros que no estaban pues preparados para afrontar eso. Pero mira, Oye. de ahí es donde pudieran aprovechar la inteligencia artificial, porque cuando hacen las prácticas, bien pueden, no sé, hacer un simulador, algo generar que algunos o sea, casos. algo que lo hagan, casos prácticos, con la inteligencia artificial. Y sí se podría, pero, ¿sabes? Es mucha inversión a la educación en la tecnología, cosa que a veces aquí no le dan como que la suma importancia. Creo Fíjate que, perdón, Tú adelante, Jesús, mi querida Pati. yo llevo mucho tiempo estudiando la parte de la tecnología. Acabo de terminar un proyecto, por ejemplo, para Naciones Unidas y para Ibero, y son expertos en el conocimiento, ¿no? Pero el uso de la tecnología sí está algo escueto, ¿no? Hace años también cuando empezaba el ámbito de la tecnología, tuve un proyecto, por ejemplo, con la UNAM, Ajá. o sea, ¿cómo se les decía a los maestros? ¿Vacas qué? Sí, Las vacas sagradas. Las vacas sagradas, ¿no? Sí. Yo soy egresada de la UNAM. Tengo esto, Claro, tengo- sí. Y entonces, incluir la tecnología es complicado, ¿no? Este cambio metodológico que deben de tener los maestros. Pero yo siempre, por ejemplo, les comento, a ver, ¿qué beneficios te puede dejar la tecnología, no? Ahora, por ejemplo, con la parte de la inteligencia artificial, no solamente te produce un texto, no solamente te lanza un análisis, ¿no? Sino que te puede ayudar, por ejemplo, en muchos ámbitos. Por ejemplo, si tú eres maestro, y aquí en tu audiencia podemos preguntarles, ¿cuántas actividades automatizadas tú haces? Deja tú la impartición de clases, porque ahorita vamos a hablar un poco sobre por qué todavía la inteligencia artificial no puede sustituir estos trabajos, ¿no? Que son meramente humanos. Pero por ejemplo, automatización claro, ya por puedes ejemplo, entrar, en ¿no? este caso, una planeación. Sí. O sea, tú vas con Bar o ChatGPT, OpenAI, por ejemplo, le puedes pedir, oye, ¿sabes qué? Hazme una planeación de clase que tenga tantas unidades, que para chavos que tengan Que tenga este tengan contenido, todo que esto, tengan, que sean de 18 años, y vienen los famosos prompts, ¿no? Estos famosos prompts incluso ya están haciendo ingenierías, maestrías y diplomados para que tú te especialices en el uso de inteligencia artificial, y habla de los famosos prompts, ¿no? Y para la audiencia, ¿qué es un prompt? Es cómo te comunicas con la inteligencia artificial, ¿sí? Que siempre Entonces, dando esa indicación. Claro, ¿no? pero a ver, por ejemplo, tú le puedes decir, a ver, ahora tú eres un maestro, compórtate como un maestro y crea una planeación. Eres un maestro de física, ok. eres un maestro de matemáticas, ¿no? Le das O eres un político, Sí. o eres un locutor, o eres un nutriólogo. O sea, tú le das esos prompts en las cuales la inteligencia artificial va a reaccionar Claro, porque como si- tú se lo des. Si no se lo dices puntual, obviamente no, No, lo va a pero- hacer. Es Claro, que ¿no? en A este ver. sentido es muy importante la manera de las instrucciones, Las instrucciones, porque la exacto. inteligencia artificial no piensa. Lo que hace es Recibe. generar respuestas Claro. a partir como de patrones, de lo más probable que va a responder a tu instrucción. Entonces, en la medida que tu instrucción esté bien especificada, detallada, así va a Es responder como- la exactamente. inteligencia No, artificial. eso me da pauta, digo, Pero- no sé si ustedes vieron, esto que estabas está interesante, pero Sí. ya lo vi en un programa de Radio Fórmula, no sé, era con López Dóriga, y tenía una compañera Ah, sí. virtual, realmente Sí. no Claro. estaba en físico, y como tú dices, era a través de estar interactuando y darle un patrón, es una personalidad, ¿no? Claro, pero fíjate, o sea, ahí en la cuestión de los docentes, a ver, eres un maestro de física, etcétera, hazme una planeación que tenga tantas temáticas, que hable de esto, etcétera, ¿no? O semanas de clases, etcétera, haces todo. Y aparte, y ahí viene lo más importante, ¿no? Muchas veces la pedagogía está muy desligada de la parte docente. ¿Por qué? Te voy a decir por qué, y les voy a decir por qué. Porque tú eres experto en matemáticas, en física, en química, pero no eres pedagogo, no estudiaste pedagogía. Entonces, la pedagogía no debe de estar ¿Cómo puede desligada del proceso educativo. No soy pedagogo, pero tengo mi herramienta. A ver, entonces, eres un docente de matemáticas,
quiero que me hagas una clase con una estrategia basada en proyectos, por ejemplo, ¿no? O en aprendizaje situado, por ejemplo. Y es el aprendizaje situado, ¿no? Entonces, las actividades, todo lo que tú vas a dar en clase, tu asistente te lo hace. Claro, ¿Sí? aquí nos das esa parte de esa llanura que existe Claro. entre el pedagogo y el docente, ¿no? Sí. Y que también lo puedes cubrir cuando tú le das una norma, una instrucción, como piensa como pedagogo, o actúa, no piensa, actúa Claro. como pedagogo y Perfecto. necesito esto. Claro. Sí, porque Ahí les incluso va. pueden aprender ciertos tipos de expresión. O sea, tú puedes- por ejemplo, yo como comunicólogo le puedo mostrar algunos de los textos que yo he hecho y en sus respuestas pedirle que replique mi estilo de lectura, de redacción, pero así cada una de las áreas académicas pues puede contestar en ese sentido. Claro, fíjate que estaba viendo algo extraordinario, estaba viendo un caso de estudio, un caso clínico médico de un niño que fue operado y ahí viene, por ejemplo, esta parte de cómo utilizarla, ¿no? Entonces, a ver, analízame este caso clínico de cuál fue el error que se cometió al operar este niño, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial, digo, no, pues el error fue y este fue operado mal, fue por una infección, no fue por esto, o sea, te hace un análisis, en el análisis, Un peritaje sí, de exactamente, inteligencia. entonces, y además, dime cómo se sintieron los padres. Ah, los padres se sintieron así, y así. O sea, te da, en este caso, un análisis que como seres humanos, Sí. por ejemplo, como maestros, como médicos, pues no tenemos el tiempo. Y además la forma de escribirlo es complicado luego, ¿no? Al final, Sí, pero sí. tú me das entonces el tema de que también tienen En todas esa las áreas. especie de poder manejar ciertas conclusiones hasta emocionales. Ahí No, vamos, eso no, ahí vamos. más, No, se está documentado, sí. Ajá. Sí, porque de Si eso está se documentado alimenta. que si yo me sentí así, te lo absorbe, ¿no? Sí, en ese caso sí, porque es de donde se puede alimentar, pero no solamente en esas áreas, ¿no? En la política, en derecho, por ejemplo, a ver, mira, salió esta ley, analízame esta ley y cómo la puedo aplicar, ¿no? Exacto. En un juicio. Entonces, todo lo que nos costaba, y ya es ahí en donde viene esta parte de la sustitución de los empleos, o sea, realmente te va a sustituir a aquellos que no se involucren, aquellos que no aprendan, porque aquel que te contrataba para que tú hicieras ese análisis de caso clínico, pues yo ya no los voy a contratar. Claro que no, porque ya Voy no a tienes contratar, un- pero ¿a quién sí voy a contratar? A quien que sepa Al que- utilizar, al que lo al que sepa sepa utilizar. utilizar la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que el miedo a Interesante, esta ¿no? tecnología, exacto, el miedo a esta tecnología es si yo voy a aprender a utilizarla y si no, entonces sí me voy a sentir obsoleto porque al final no sabré cómo sacarle provecho a esto. Bueno, pero ahí es donde, ahí con mis amigos que nos están viendo, podemos manejar eso. Comenten, manejen sus preguntas porque tenemos dos especialistas, pero sobre todo entendiendo que debemos romper esos tabús, amigos, que además esto que dicen, a ver, no van a sustituir, el tema es que no le están encontrando el lado bueno, simplemente se están yendo por aquellos nubarrones Sí, negros, sí, claro. pero no, hay más beneficios, y si hablamos de educación, pues muchos más, ¿no? Claro, claro, debe de existir, siempre he dicho que la educación es básica, es lo primordial para el ser humano y que vaya acompañada de esta tecnología, pues qué más, ¿no? Yo, últimamente están con el tema de los libros en niños y todo y yo pongo a pensar, ¿no? A ver, a un bebé, porque son a los bebés, ya le das tecnología. Le das una tablet, le das un Mi celular. nieta tiene 2 años y Y ella la anda- saben manejar, no leerán o no hablarán, pero ¿qué tal manejan la tecnología? Entonces empieza este tema con los libros y muchos papás, no, yo no quiero los libros, esto no es viable para mi hijo, pero cuando tienen un niño con una tablet o un celular sin supervisión, es muy fácil que lleguen a lugares que los papás ni siquiera tienen pensado, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo digo, ¿qué más es usar la tecnología para emplearlos? Porque tenemos niños tecnológicos. Los niños ya no son Sí. de abrir un no, libro. claro que no. Ellos en su ambiente ya encontraron algo que a nosotros nos Entonces, llegó después, si ¿no? Por ahí
en la educación básica, puedes empezar a meter la tecnología. Pero es un ámbito educativo, o sea, aquí por ejemplo, y vuelvo a lo mismo, no es algo que esté desde ahorita, o sea, es una brecha digital tremenda y precisamente por este cambio tecnológico, metodológico, perdón, que se ha visto en la educación. Tuvo que pasar una pandemia para que pudiéramos conocer y saber y descubrir que existe correo electrónico, o que existe, bueno, tú lo has de saber muy bien, ¿no? Porque yo creo que difícilmente tenían clases virtuales o conocían de alguna plataforma o el conocimiento, por ejemplo, era virtual, por ejemplo. Sí. Entonces tuvo que pasar una pandemia para que tanto los maestros como los que estudian pudieran conocer que no solamente la tecnología sirve para las redes sociales, sino también sirve para la educación. Estadísticamente, por ejemplo, se habla que como tanto los trabajos como en el ámbito educativo creció hasta un 70%. ¿sí? Antes era impensable trabajar, por ejemplo, que las empresas te dieran, o sea, ni se conocía el término, ¿no? Que era home office, o por ejemplo, en este caso, estudiar una carrera en línea, ¿no? O virtual. Ahora hay mucha demanda en esos ambientes. ¿Por qué? Pues precisamente por la pandemia. Pero imagínate, o sea, las políticas educativas, si tú ves desde hace mucho tiempo, si revisan las políticas educativas, es una recomendación que debe de haber. No, y también gracias a, o sea, el incremento también se ha debido a que en la pandemia quedó demostrado que las tecnologías sí ayudan a eficientar el aprendizaje. Te ayudan a romper estas barreras físicas, incluso temporales, ¿no? Porque si una clase quedaba grabada, se rompe esa barrera, ¿no? Entonces, igual la inteligencia artificial hay que verla como una herramienta que va a servir para eficientar pues todas las actividades humanas. En este caso, pues en el ámbito de la educación, pues puede eficientar muchas cosas cuando quitas justo todo este tipo de tareas repetitivas. Oye, fíjate que no lo quiero dejar pasar. Algo que comenta él es muy importante, ¿no? La parte, por ejemplo, de usar estas herramientas, ¿no? Es lo que decía. Yo digo, y no sé ustedes, en el transcurso, y estamos hablando de esa brecha, esa línea marcada entre la tecnología, la inteligencia artificial y la educación. Y bueno, tuvimos nuestra oportunidad cuando dices, bueno, cambian de los famosos pizarrones, bueno, ya pusieron ahí unos con marcador. Luego ya te ponen otros tecnológicos. No se supo adaptar, no se supo aprovechar. Es que no se pusieron adaptar. Las famosas tabletas. Bueno, y la idea es que, bueno, la tecnología sigue y la tratan de insertar en la educación. Viene la pandemia, es una oportunidad lejos de una crisis. Sí o sí tenías que aprender. Entonces ahí, como dice mi querido Esteban, bueno, al final podías hasta volver a repetir la clase. Pero siempre ha sido, Pati, el tema de que ¿por qué no puedes insertar? Por las políticas públicas de los países, ¿por qué tenemos siempre que estar contracorriente en la parte educativa para poder insertarse en la tecnología? Es que es un cambio metodológico, o sea, en la manera de cómo tú das clases, por ejemplo, ¿no? Tenemos una escuela tradicionalista, pedagogos hablan sobre una escuela, una educación bancaria, en la cual te dan conocimientos y es algo repetitivo, ¿no? Ajá. Entonces, esa tradición que se hace de la educación, ¿cómo va a cambiar? Por ejemplo, y lo del pizarrón lo cambiaron porque a los muchos les daba cáncer con el GIS. Ajá. Pero realmente... No era porque quieran acceder a algo. Mira, realmente el maestro siempre ha sido sobrepasado por la tecnología, siempre, por una resistencia al cambio, ¿no? Entonces, yo encontraba maestros de Perú, de Colombia, de México, y decían, oye, de verdad, o sea, yo tuve que cambiar sí o si no yo perdía mi trabajo. Porque ¿cómo voy a cambiar? Si yo llevo 20 años enseñando de la misma manera y ahora quieres que yo haga esto pero con tecnología, claro, claro, pero perdón, y de verdad que mi reconocimiento a todos los maestros, pero también han sido sobrepasados por la tecnología, o sea, el plagio. Sí. ¿No? Sí, realmente, por ejemplo, tuvo que haber herramientas para evitar el plagio, ¿no? Claro, en la pandemia, justo, Pati, nos dimos cuenta
que los que menos se adaptaban eran los maestros, porque había maestros que ni siquiera sabían cómo meterse a una tablet o a una computadora para poder dar la clase, porque era más fácil que los niños se adaptaran. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdieron ese interés los niños? Porque los niños estaban acostumbrados a agarrar una tablet para jugar, no para aprender. Y es algo que se debe de, cuando lo intentan los maestros, pues los niños sí, te captan la atención 5 o 10 minutos y después ya estaban en casa, que no era lugar apropiado, ya volteando a ver la televisión, o que si el hermanito ya estaba llorando o jugando. Es que entonces, todo se rebasó. La accesibilidad de tareas que enviar. O sea, no es que el maestro no se adaptó y era más fácil. Es que decir, ahí por ejemplo, y esto es desde hace 10 años, el maestro ha dejado de ser fuente de información. Sí. O sea, le ponen tantas tareas extras. Tú no puedes ya darle información a una persona, a un joven, a un niño que tiene acceso a la información. Claro. Tienes que poner o hacer una estrategia metodológica en la cual el proceso educativo, el alumno vaya a la información. No, y que aprendan a cómo encontrar esa información. Exactamente. Vayan, la procesen, la analicen y hagan una crítica. Entonces sobre ya eso. hagan críticas, exacto. Eso es tener visión. Yo creo que fue lo que en su momento faltó, y sigue faltando, porque regresemos de la pandemia y regresamos a dar las clases de la misma manera. Mi gran pregunta, y por eso mi insistencia, porque tú ya has conocido maestros de varias partes del mundo y dices, tuve que cambiar, pero tuvo que cambiar de forma personal, no que hubiera una política pública que dijera, tenemos que cambiar el modo de enseñar. Y sí existen las políticas públicas. Pero sí existen. No, ¿en dónde? Sí existen, sí, por ejemplo, tú ves ¿En qué país, por ejemplo, las reformas educativas, los planes y programas del currículum nacional que te habla, por ejemplo, de la inclusión, en base a la UNESCO que te dice, ¿no? Ajá. La inclusión de las tecnologías en la educación, ¿no? Y te vas al currículum, al microcurrículum y también te habla de un acceso a la acceso a la tecnología. Estuvimos ahora en la parte del TESOEM, pero yo digo en el sentido de que vaya acompañado esas políticas con los programas de aprendizaje. O sea, que realmente sí se haga. Que se aplique, ¿no? Y eso me deja así Es falta de capacitación. Por ejemplo, la gente, sí. Y desde que tú sales, por ejemplo, en este caso, desde que te estás preparando como maestro, ahora este cambio de la formación del maestro debe de ser diferente. Y la resistencia al cambio, hablabas hace rato de las vacas sagradas y que dices, yo por qué, si así aprendí, o yo esto. Y por eso te entonces digo, me mueve a mí lo mismo de antes de la pensar pandemia. Que ahora un maestro, pues ya no es por todo lo que has logrado, sino que qué tan acertado estás o acercado estás al tema de poder procesar la parte. O sea, que qué tan vigente se mantiene, ¿no? O sea, bueno, antes, por ejemplo, la vigencia era de años, fíjense, era de años, era de meses. Decía, bueno, ya sale porque toda la tecnología es disruptiva. Ahora, con la inteligencia artificial, va a ser de semanas, de meses. O sea, va a ir cambiando. Sí, el maestro va a estar superado por la inteligencia artificial, ya está siendo superado, ¿no? De hecho. Y por ejemplo, y yo creo que tú lo ves, ¿no? Ya ahora le pides a ChatGPT, dame un artículo, porque el maestro sabe solamente pedir ensayos, ¿sí? Es correcto. Y entonces no conoce herramientas para cuartilla, detectar, exactamente, y no conoce las herramientas para detectar si fue hecho con inteligencia artificial y es sobrepasado. Tú puedes hacer una licenciatura así, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo como maestro sé usar la inteligencia artificial, a ver, esta es tu tarea, a ver, inteligencia, dime si fue hecho con inteligencia artificial y dame, fíjate, y dame una retroalimentación para que este joven aprenda cómo sacar su tarea, dame recomendaciones de qué puede leer para poder mejorar su tarea. Oye, Esteban, es que me quedé, a ver, porque está vigente, Claro, ¿no? claro. Sí existe eso, ¿no? Me imagino. Sí, claro, existe el plagio pero bueno, aquí también hay muchos que se evidencian muy fácilmente porque, a ver, darle una instrucción a la inteligencia artificial no es solamente replicarlo, generarme un ensayo de X tema. O sea, implica que tú a lo largo de una licenciatura, de una formación académica, pues desarrolles una estructura de pensamiento que te permita generar instrucciones específicas para obtener los resultados que quieres. Y una vez teniendo esos resultados, que realmente coincidan con lo que tú esperas. O sea, no solo que te lo genere y lo entregas. No, porque obviamente tienes que queda revisarlo, el ¿no? aprendizaje, dónde queda el
todo esto de procesar Hay información. algunos que de plano así lo... Entonces, ¿no? aquí, mi querida Pati, Sí, entonces, sí, sí. y la contrainteligencia, Sí, a ver, sí, tú dime si lo hizo, sí. sí lo hizo, pero lo Claro, hizo de allá hay forma, a su herramientas, nivel de o sea, pensamiento, ya ¿no? tenemos varias herramientas para detectar si fue hecho con inteligencia artificial. Pero ese no es el tema, o sea, tú no puedes prohibir nada. No, o sea, no, por no, ejemplo, No, un grave error, como que lo fíjate, use de una manera más convincente. claro, pero aquí el tema es que, por ejemplo, hay escuelas que prohíben el acceso al Internet dentro de la escuela, el celular, prohíben, por ejemplo, usar tecnología, y eso no puede ser, no puedes tú prohibirle a alguien que no use la inteligencia artificial. A ver, ¿cómo vas a hacer tú que tu alumno use la inteligencia artificial y que la aproveche de gran de la manera? mejor manera. Escuela. Claro. Me decías de un país que, si es un país donde están algunos Sí, por países donde ejemplo, están- sí, me parece que en Francia está prohibida la Prohibido. inteligencia, o sea, ChatGPT está prohibido precisamente. Pero no puedes hacer prohibiciones, ¿no? Porque mejor limitas. busca cómo adaptarse, ¿no? Exactamente. Oye, Pero interesante. es de verdad México, específicamente México, bueno, y todo Yo creo que Perú, toda Colombia, Latinoamérica, sí. Sí tenemos un gran retraso en tecnología. Sí tenemos esta parte de cambiar, de tener esta parte pedagógica, por ejemplo, en el uso de la tecnología, sí tenemos un gran retraso. Creo que uno de los grandes proyectos educativos que debería tener la educación es tener estas Herramientas. políticas de formación y de capacitación constante al docente. Y el docente también debe de formarse constantemente. Yo creo Es que una de las profesiones que no se actualizan, ¿eh? El docente más bien está aprendiendo del alumno cuando le llega con estas cosas, Es ¿no? que ¿sabes qué Porque- pasa? Se supone que sí tienen actualización porque para Claro. eso son los consejos. Sí, pero sus el tema en consejos específico no. en específico no son con cómo mejorar con la tecnología, cómo apoyar a mis alumnos, porque de verdad, y sigo insistiendo, muchos chicos que saben utilizar la tecnología entran a la escuela, no lo ocupan, pues se aburren, ¿no? Entonces empiezan a ser autodidactas y empiezan a desertar de las escuelas. y prefieren Dijéramos, hacer en fueran línea. autodidactas. Sí, no. Oye, pero entonces volvemos, retomamos el tema porque está súper interesante. O sea, hablábamos, sí aparece en los programas, sí está dentro de el tema que sí existe política pública. Entonces nos damos cuenta que a través de no sé, las organizaciones sindicales son los que prohíben, o a través de que la necedad del profesor de esa vaca sagrada, o en dónde tiene que generarse ya, porque, bueno, nos Mira, va ganando, ¿no? Yo leía a Díaz Barriga. Díaz Barriga es catedrático de la UNAM, escritor, por ejemplo, habla mucho del currículum y también habla de la tecnología. Pero él decía algo muy importante en relación a los docentes. Él decía, dejen de ser empleados y sean profesionistas. Entonces, tú como empleado, pues que bueno, vas y cumples nada más. Pero un profesionista se prepara día con día. Claro. Los docentes difícilmente se preparan por cuestión propia. No digo que todos, pero en su mayoría... Pegados a un... Sí, exactamente. Bueno, tengo que tomar este curso porque me pagan más o porque la gente o porque no sé qué, no sé. Y lo tomo, ¿no? Y lo tomo y no sé de qué se trató, ¿no? Pero, por ejemplo, muy pocos innovan, muy pocos tienen ese reaprendizaje. Y algo muy importante, ese desaprendizaje. Tienes que desaprender. Lo que ya aprendiste en un pizarrón con GIS, debes de aprender la obra de diferente manera. ¿Dónde están tus alumnos? ¿Quiénes son? ¿No? ¿Qué usan? Es que porque lo mismo, es tonto porque ¿y cuántas veces? A mí me pasó. Terminé la universidad y lo que aprendí en la universidad no era lo que aplicabas en el campo laboral. Sí. Entonces no puede pasar eso. Se supone que tú estás en la universidad porque estás aprendiendo lo que vas a ocupar en tu vida laboral y no funciona así. Entonces hay un gran problema porque dices, estudias, sales de estudiar y vas a trabajar y chanclas, no sabes nada. Oye, porque no te lo enseñaron. Y mi querido Esteban, ¿tú qué onda? O sea, ¿cómo ves desde la perspectiva del estudiante, de lo que te topas día a día, esta segunda carrera que estás haciendo, y cuáles fue lo que fuiste a proponer ahí directamente en esa, en ese parlamento. ¿Cómo se llama? Parlamento Juvenil. Parlamento Juvenil. Pues en el Parlamento Juvenil pues fue un ejercicio para jóvenes legisladores, y de las 15 iniciativas que se trataron, pues una fue sobre el tema de regular la inteligencia artificial. En este caso la propuesta fue como por una bancada
era la mía, y yo me enfoqué en criticar la Pues, propuesta. Sí. Y la critiqué principalmente por el tema de que proponía una sobreregulación. No. Y pues si partimos del hecho de que ya estamos retrasados en el tema Por sí, de ¿no? apropiarnos o de implementar estas nuevas tecnologías, sobreregularlas, someterlas a procesos de revisión y demás, pues la atrasa todavía más. Y luego también pedir que haya como muchos, muchos, ¿cómo se llama? ¿Candados? Ajá, candados para que se pueda aplicar, por ejemplo, en las empresas, pues también eso desmotiva a las empresas, por ejemplo, a utilizar la inteligencia artificial porque a lo mejor ven que implica más costos. Por ejemplo, el tema de la escuela, si los profesores no se capacitan, tal vez es porque lo ven desde una perspectiva de que va a implicar gastos, va a implicar tiempo, que seguramente Amenazan no también, están ¿no? dispuestos a hacerlo Sí. porque creen que ya funciona así. Entonces, en esa ocasión, pues la crítica fue buscar que la regulación no fuera tanta para que pudiera incentivarse, motivarse, y es que eso ya se ha visto en otras áreas, por ejemplo, en el tema de lo económico, el libre mercado. El libre mercado funcionó y creció muy rápido porque justo lo que impedía o lo que no quería era tanta regulación, tanta intervención del exacto. gobierno. Obviamente llegó un punto en el que salió de control, hubo monopolios, la diferencia de clases, la explotación de la fuerza de trabajo, y entonces ahí ya tuvo que haber una regulación, pero justo ahí vemos el ejemplo claro de que si una regulación no es excesiva, pero se enfoca en mantener ciertos principios como los derechos humanos, las libertades, la libertad de expresión, la libertad de propiedad, que también es un tema del GPT, la propiedad intelectual, si te limitas únicamente a proteger eso, más que a restringir el crecimiento y uso, desarrollo de la exacto. tecnología, se puede potenciar bastante el crecimiento de estas tecnologías. Oye, qué padre. Entonces, mi querida Patti, ya introduciéndonos en el tema educativo, en donde pues tú manejas toda esta información, les estás dando herramientas en todos los ¿cuántos continentes estás chateando continuamente, impartiendo capacitación? Bueno, pues trabajo a nivel Latinoamérica. Todo Latinoamérica. Sí, sí, sí. Y te encuentras Sí. eso mismo, ¿no? Fíjate que es muy interesante porque realmente haces una comparativa con la educación mexicana y te digo, tenemos un atraso no solamente aquí, ¿no? Sino a nivel Sí, Latinoamérica impresionante, ¿no? Y el uso de o sea, por ejemplo, hay países que son todavía un poco más cerrados en el uso de la tecnología. Entonces, pero a ver, en esta parte del uso eficiente y ético, ¿quién lo da? Pues los maestros, ¿no? Sí, O sea, tiene que haber, por ejemplo, no sé, cuestiones ahí que tú como maestro impartes. Vamos a usar, por ejemplo, WhatsApp, ¿no? Pero vamos a usar etiqueta, ¿no? Y sabes cómo incluir y procesar ese tipo de herramientas en tu ámbito educativo. He conocido maestros extraordinarios también, he aprendido mucho de ellos, pero también he conocido maestros que se resisten todavía al cambio. Claro, y digo, dentro de este mundo de docencia, de pedagogos, o sea, ahorita me voy el tema en la UNAM, pues que de alguna u otra manera sí falta información, sí hay resistencia al cambio, algunos sí los aceptan, otros no, y es un perfil que se va a ir abriendo más en el sentido de que ya no es tanto eso me remonto mucho porque sí me tocó, de las batucas sagradas, a irse, como tú dices, los perfiles actualizados, los perfiles acercados a la tecnología, los que van a poder sobresalir como Claro. Y ahí me gustaría hablar un poco sobre ¿por qué no nos pueden sustituir? Ajá, Porque tú le que puedes ese es un pedir, por gran- ejemplo, en este caso, Ese es yo como pedagogo, por ejemplo, le puedo pedir una serie de cuestiones automatizadas que yo ya hago dentro de mi ámbito, ¿no? Como la planeación de clases, como un análisis de esto, pero la empatía y la creatividad es algo que tú no te puedes sustituir, ¿no? Es algo que tú lo das. O sea, yo, por ejemplo, estoy con docentes y ser empático con ellos, por ejemplo, conocer sus necesidades, sus dificultades, incluso, por ejemplo, a veces trabajo mucho también soy especialista en andragogía, entonces conozco la cuestión del aprendizaje de las personas adultas
Y esa parte de la empatía, pues no te la va a dar ChatGPT, Claro. no te la va a dar BART, no te la va a dar una inteligencia artificial, es una cuestión meramente humana. Y también la creatividad, ¿no? En este caso, muchas veces hacemos una gran planeación pedagógica, ahí, órale, sí, claro, pero ¿quién y la va a tú aplicar? no, espera, la aplicas, pero en el acto posiblemente tienes que cambiar. Sí, tienes que claro. poner- y Por ya una es la cuestión de creatividad, empatía, exacto. ¿no? Una cuestión de La empatía. sazón, ahora sí que el sazón tuyo. Exactamente, ¿no? esa no es nada más, ahí está, no, tienes que tú como maestro, esa empatía con tus alumnos, Y por eso- esa felicidad, ese cariño, ese amor, Mira, Por eso te ibas al tema de esa, que sí debe de ser la pedagogía Claro. aplicada, ¿no? sí, pero hay muchas cuestiones, o sea, por ejemplo, como doctores, ¿no? La cuestión de usar estas herramientas de inteligencia artificial, pero ahora existe, por ejemplo, también esa sensibilización ante el enfermo, y eso no te lo puede dar una inteligencia artificial, eso lo da las personas que tienen es la contacto calidad con los humana, seres humanos, exacto. y eso únicamente lo tiene el ser humano, entonces es importante, ya para finalizar, a mí sí es importante que no nos quedemos atrás, que investiguemos, que nos informemos, que la usemos en este caso, que preguntemos, ¿sí? Y que no solamente lo veamos una cuestión pues que Sí. nos va a sustituir. Sí te va a sustituir si no te especializas. Claro, debes de aprender entonces a convivir ya con la inteligencia artificial como una herramienta Mira. que te va a ayudar al crecimiento también. yo ¿no? lo veo así, tal vez, si tú como docente, en tu planeación no te piden el uso de la tecnología, pues tú velo impulsando un Sí poco te lo a piden, poco, sí, bueno, no te piden inteligencia artificial, pero sí la inclusión de la tecnología como Pues, pero Está desde ahí siempre, en el programa. desde sí, siempre. pero al hay final que no lo revisar. aplican porque es el mismo método, y te digo, el mismo método que aplican hace 20 años es el mismo método que ahorita está. Entonces, tú como docente empieza a incluirlo, ¿no? Como dices, bueno, pues, a ver, ¿cómo puedo hacer que mis chicos hagan este ensayo con ayuda de la inteligencia artificial y ayudándolos a que también lo vayan descubriendo? Porque aunque hay inteligencia artificial, todavía algunos no lo ocupan, no saben ni cómo hacerlo, ¿no? En Estados Unidos hay estadísticas, hay estadísticas que solamente el 10 y el 15% lo están usando correctamente. Imagínate, entonces Y aquí muchos pues, no lo usan, no lo usan. no saben cómo, ¿no? Y entonces sería bien importante empezar por uno mismo, ¿no? Sí. Yo digo, como docente empieza, tú no necesitas que te den la orden, si tú quieres ser el mejor, pues hazlo. No necesitas una orden del más allá. Por No, y decir también así. como alumno, o sea, como alumno, si tú estás viendo que tienes más herramientas a tu disposición, pues aprovechenlas, pero aprovechenlas con responsabilidad. Claro. Forma ética. Claro, ética, o sea, eviten plagiar, eviten pues robar ideas, eviten crear contenidos inapropiados, ¿no? Porque Se la inteligencia presta pues para todo. no es solo para texto, también se pueden hacer imágenes, audios, videos. Y eso también se puede prestar como, por ejemplo, para hacer fake news. Entonces, o sea, ocúpenlas, sean creativos, fórmense. Pero siempre para el bien, ¿no? para Sí, el bien, claro, exacto. es que ahí es tanto, digo, siempre va a existir el para cosas buenas, para cosas malas, en todo, de toda la tecnología siempre ha sido en ese sentido, pero miren, pues yo creo que tendremos que generar un segundo programa ya en lo específico, porque nos está llegando aquí el compañero David con un carteloncito ahí con el tiempo, los minutos contados, pero mi querida Clau, rápido unos 2, 3 comentarios que tengas por ahí. Sí, a ver si no yo por ahí, no, si llega. Y la otra, pues, mi querida Patti, yo creo que dentro de la experiencia que tú tienes y el contacto directo con cada uno de los países en donde se implementa el tema de la tecnología y ahorita ya la inteligencia artificial, como tú dices y lo marcas muy bien, creo que toda Latinoamérica estamos un poco atrasados o mucho atrasados, pero sí me gustaría saber, ¿tú qué propones que lo que necesitan, independientemente de que esté ahí plasmado como una política, a lo mejor para que sea realidad, ¿no? Que sí, se lleve pero de la teoría a la a práctica. lo mejor hasta el mensaje a los propios profesores, ¿dónde crees que está pues anclado este asunto? Creo que en el desaprendizaje. Debemos Hay de que- dejar de hacer lo que hacemos comúnmente. Lo que nos hacíamos enseñaron. y que sabíamos que era, Claro. ya nos ganó la Sí. velocidad de la Y tecnología. y ese hay que- cambio metodológico creo que es muy importante, cambiar lo que hemos venido haciendo desde hace muchos años
ver quiénes son nuestros alumnos, qué hacen, qué usan. Creo que va a ser muy importante esa parte. No son los estudiantes de hace 5, de hace 10, de hace 20, son ni hace 2, ni siquiera de hace, ya con la inteligencia artificial, ya no van a ser los alumnos de hace diciembre, un año, son completamente diferentes. Sí, ahorita se está pronunciando un boom muy grande en la inteligencia artificial, es como dicen, es como un volcán que se está cocinando, pero va a haber algo un también. boom, y ya sobre todo en todas las ramas indistintamente, y ese crecimiento se va a dar también. Por eso es importante desaprender, el desaprendizaje constante. Eso nos va a ayudar mucho a saber cómo manejarlo y cómo incluirlo en nuestra práctica docente, sobre todo en la educación, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que esto ya es en nuestro día a día. Claro. Ya no solo en la educación, ¿no? Y ahora, un estudiante, como mi querido Esteban, que ya estás oyendo que el tema es poder desaprender, pero tú que el día a día lo traes ahí ahorita con el tema de las ciencia política, y en donde tú dices, bueno, yo estoy a favor de la entrada de la inteligencia artificial, pero sobre todo no, vamos atrasados y dejen de regularizarlo tanto. ¿Cuál es la postura que puede manejar el joven para que pueda decirle, en este caso se vale, ¿no?, decir y alzar la voz y decirle a nuestras autoridades, queremos que sea de esta manera? Bueno, pues primero, en el día a día, para todas las personas, pues entender que estas herramientas, estas tecnologías, al final de cuentas son una extensión de nuestras propias capacidades humanas. Por ejemplo, todas las tecnologías, la rueda significa la extensión de nuestros pies, por ejemplo. Sí. Ahora, la inteligencia artificial supone una extensión de una capacidad cognitiva mucho más extensa. Entonces, está hecha para que la aprovechemos y para que se use, ¿no? No hay que tenerle miedo. Y en ese sentido de no tener miedo, el tema de la regularización, la inteligencia artificial en parte también supone un gran avance para el tema de la libertad de expresión, ¿no? A veces las personas no saben cómo expresar lo que piensan, y con la ayuda de una inteligencia artificial es muy fácil generar a lo mejor un formato de solicitud para algo en el gobierno, ¿no? Alguna queja, lo que sea. O sea, tiene muchas aplicaciones que podrían representar un riesgo, por ejemplo, para el tema sí, tal vez para los más arriba, ¿no? Exacto. Entonces, y querer hacer una regularización excesiva es también querer introducir la política como algo que no tendría por qué politizar, ¿no? Porque al final de cuentas el chiste es mejorar los aspectos del desarrollo humano, ¿no? El trabajo, el aprendizaje, el día a día. Oye, yo vi que estaba riendo Claudia y dije, seguro le va a preguntar, ¿cómo le puedo decir a mi esposo unas palabras y también te lo va a dar? Sí, por cierto. ¿Cómo le puedo pedir que se case conmigo? Sí, que ya me perdone, sí. No, estaba corriendo ahí el ratoncito. Sí, no, pero justo lo que dijo Esteban es cierto. El pueblo tiene el gobierno que merece. Mientras tú no exijas, tú no aprendas primero y a dominar todo esto para tu beneficio, bueno, pues tu entorno no va a mejorar, ¿no? Yo creo que esto es bien delicado, pero es cierto. Tenemos que aprender a levantar la mano y decir sí se puede mejorar, sí podemos hacer, y empezar por uno mismo para que mejore lo demás. Justo por eso me reí, porque dije, sí es cierto, es sí, que claro, entre más ignorantes estemos, pues es no, más sobre fácil, todo, como dicen, son extensiones de la capacidad humana, bien controladas, tecnológicamente bien controladas, pero sobre todo que la utilices para el bien, ¿no? Claro. Porque dices, sí lo puedo controlar, pero pues ahora lo utilizo para reproducir otra Yo no sé tú qué te imaginaste, pero reproducir otra causa para eso. Sí, pero bueno, vemos entonces y rompemos con este tabú, amigos, que la verdad, pues antes de iniciar el programa podíamos haber pensado muchas cosas sobre que hoy ahí viene la inteligencia artificial y lo que nos han contado. Y no hay como acercarse a los que saben y que nos den una breve explicación, porque los vamos a tener que volver a invitar, porque miren, estamos hablando de inteligencia artificial regulatoria, en cómo podemos desregularizar la inteligencia artificial en la educación, pero está en todos los ámbitos, como dijo mi querida Pati, inclusive está en el tema de la medicina, ¿no? Entonces, sí es importante conocer, entender y no tenerle miedo. Lo que tenemos que hacer es aceptar
el tema y no tenerle miedo al cambio, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues antes de que nos podamos despedir, bueno, yo sí estoy fascinado, realmente sí tenía muchas ganas de platicar, Pati, nos dejas bien despejados, al final es importante que podamos llevar a cabo este tipo de información y sobre todo con gente tan experimentada y la verdad es un honor, es amiga Pati Herrera de Ixtapaluca para el mundo, así lo puedo decir, de Ixtapaluca Sí, para el ya, mundo, por supuesto. porque además Ixtapaluca tiene muchas pues cosas. tenemos el honor de tenerla en la Comisión de Mejora Regulatoria y aparte pues todo lo que hace, ¿no? Dices un estuche de monerías supuesto. aquí, pero sobre pues es de ¿Qué más Ixtapaluca. quiere el mundo? Así me decía un amigo. ¿Qué más quiere el mundo? Sí, y aquí la tenemos, y aquí la tenemos. Muchas ¿no? gracias, un placer. Y mi querido Esteban, pues la verdad es que un gusto que aparte de ser nuestro colaborador, Sí. y tengas esa fascinación por estos temas. Él es licenciado en comunicación, pero ahora ya me fascina que el tema que agarró una segunda carrera, una que yo cursé, que es Ciencias Políticas, y que la verdad es fascinante porque pues ahí empezamos a conocer en dónde están los problemas de la La sociedad sociedad. y en dónde Tenemos se que toman cambiar. esas decisiones y necesitamos gente más preparada. Exacto. Y ya nos dicen aquí que la inteligencia artificial ya es para quitar esas vacas sagradas y puede ser en todos los ámbitos también, ¿eh? Sí, finalmente es eso, se busca que todos mejoremos y obviamente es quitando a unos cuantos que tienen el poder para Sí. poder entrar los demás, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si antes de que nos despidamos, miren, yo les pido un favor, Pati, que podamos dirigirnos ahí a la cámara y están personas, ciudadanos comunes y corrientes que están a lo mejor un poquito más a distancia de la inteligencia artificial, no como los estudiantes, no como gente preparada, pero que tienen esa situación Claro. de ese tabú, esa información que les llegó. ¿Cómo se pueden despedir ustedes? Pues dándole un mensaje en ese sentido, que sobre la inteligencia artificial, sobre el tema de que no le tengan miedo y que bueno, hay que entrarle al toro por los cuernos. Sí, creo que debemos de convertirnos en entes críticos, analíticos de todo lo que consumimos, ¿no? Y el aprendizaje debe ser constante en nuestras vidas. Bueno, pues ahí está, y un buen consejo, que no dejemos de aprender, ¿no? Al final también eso es lo importante, no se despeguen porque tenemos que estar insertados en lo que es la parte de la sociedad y esta sociedad tecnológicamente está avanzando al 1000%, ¿no? Entonces, mi querido Esteban. Esteban, pues le iba a decir Alfonso. Ya te vio con cara de Alfonso. Se llama mi hermano. Señores, cambia. Sí, se llama tu Ahí hermano. se llama mi hermano bueno, Alfonso. fíjate, ya ves, mi Bueno, querido Esteban, qué ¿qué le familia puedes decir es. ahí a los amigos, a los jóvenes que nos están viendo sobre el tema de la inteligencia artificial y cómo romper esos tabús? Pues más que nada que lo usen con con ética, con responsabilidad y pensando en que sacarle un provecho que beneficie a la sociedad, ¿no? O sea, no que sea un propósito egoísta o con malas intenciones, sino malas intenciones me refiero desde lo más sencillo como querer engañar a su profesor o cosas así, sino saquen el provecho y pues no le tengan miedo también, ¿no? O sea, está para que lo usen y sean creativos, interésense por estas nuevas tecnologías. Pues vamos a brindarles un fuerte aplauso, mi querida Clau, nuestros invitados del día de hoy, porque la verdad nos dejaron con este tema y vamos a invitarlos. Quiero comprometerlos desde ahorita, mi querida Pati, mi querido Esteban, Claro. para Sí, una es un segunda, tema ¿no? que da muchísimo Sobre más. todo ya, vámonos con las ramas, ¿te parece? Por supuesto. ¿Ok? Y bueno, mi querida Clau, Híjole, pues yo antes de despedirme quiero agradecerle, la verdad es que me encanta este tema porque justo fui estudiante, soy mamá de chicos que están estudiando, entonces es bien importante el que no quiero que ellos aprendan como yo aprendí porque no funciona, de verdad no funciona, entonces sí quisiera que todo esto cambiara para beneficio de todos, ¿no? Y que se haga un mejor país, ya no quedar como en México, como el que no está capacitado en estudio, el que no tiene los mejores niveles, ¿no? Entonces me encantaría tener un país en donde digan, tiene una calidad educativa genial, ¿no? Entonces sí hay que mucho que hablar, mucho que analizar,
uno mismo y decir, uno puede cambiar primero para poder cambiar a los demás. Sí, que de acá. Ese. Oye, pues la verdad es que padre el tema, les quiero decir, se lleva uno grandes enseñanzas, siempre es importante traer grandes personalidades, Sí, claro. más que en este tema, a lo mejor ahora no trajimos a alguien más sobresaliente en alguna otra área, pero el tema de la inteligencia artificial, amigos, la verdad es que pues ahí nos va a dejar con el tema ahí, con al que nos esté moviendo el tema de esa inquietud. Y bueno, lo que aprendemos aquí, que realmente dicen, hay que desaprender para aprender. Tenemos que entender que podemos utilizar estas herramientas tecnológicas y desaprender aquello que nos tocó, porque solamente así podemos tener un crecimiento. Claro. Y otra cosa que nos deja muy importante, y lo decían mucho, que cómo podemos ver esas oportunidades Esos en las beneficios. grandes crisis. En la pandemia fue cuando se disparó esto, y bueno, entendamos que cada vez cada uno de ustedes tenga una crisis, véalo como un área de oportunidad, porque entonces sí vas a decir, vamos a que se brinque aquí la ardilla, que le llegue agua al tinaco, y dices, salí de mi zona de confort, Claro. tengo que hacer esto, y solamente así. Entonces, cuando tengas un problema, amigo, velo como una oportunidad, no como un área de crisis, sino como una oportunidad para hacer algo de forma diferente. Y bueno, antes de despedirnos, les quiero decir que ya estamos, amigos, también en YouTube. Ya pueden vernos en el canal de YouTube Jesús Arrieta Ayala. Ahí tenemos charlas de café y noches de café con aroma de mujer, que por cierto, el día de mañana van a estar ahí ustedes. Una gran reggaetonera en el Café Don Gil. Recuerden, es un lugar súper guau. Que no Ahí quiere los ya ni esperamos. venir acá con nosotros. No, porque ya no damos café, pero de bueno. hecho ya no, pero no, la verdad es que sí es un gran lugar. La verdad Nos que acogió sí. muy bien. Y la verdad es que mis grandes amigas, tanto Cari como Ale, pues van a estar aquí acompañando a Clau, a la chica que se llama Azul, y una joven que acaba de hecho grabar su nuevo disco, y joven de aquí de San Buenaventura, de Los Héroes. Creo que sí, es de San Buenaventura, y es amiga de mi querida Tere Calvo, que le mando un fuerte saludo. Nos vemos mañana con las 7 compañeras en punto. Noches de Café con aroma de mujer, y un fuerte aplauso para todos ustedes. Nos vemos, bye.